Este es uno de los trastornos que más impacta a nuestra sociedad, particularmente la sociedad envejeciente o nuestros adultos maduros, donde bueno, tal vez algunos de ustedes lo han visto en las noticias, han visto documentales de cómo personas solitarias o que viven solos logran acaparar gran cúmulo de comida, gran cúmulo de periódicos, posesiones, ¿verdad? Como lo que es, ¿verdad? Inmuebles, lámparas, ropa, zapatos, a un punto de que está en riesgo la salud y la vida de la persona, porque cuando usted trata de accesar a la persona, no tiene espacio, no solamente, ¿verdad? Tiene un cúmulo excesivo de electrodomésticos o también, ¿verdad?, de artículos personales, sino también de alimentos que ya están expirados, medicinas que ya están también expiradas. O sea, es una situación de extrema, casi infrahumano, de lo que es la vivencia de ese paciente, de esa persona que sufre este tipo de trastorno psicológico o trastorno emocional, que se le conoce en los medios como el hoarder o el trastorno de hoarding, o en español el acaparamiento. Lo que quiero educar en esta intervención es que hay unas causales psicológicas y emocionales bien particulares de esta condición, y que de mucha amenaza para el bienestar de no solamente del que la persona que lo sufre, sino los familiares o inclusive vecinos que comparten, ¿verdad?, el misma área de convivencia de la persona que sufre este tipo de trastorno. Doctor, ¿cuán común es esto? ¿Hay algún tipo de estadística, algo que usted haya visualizado, algún indicador que nos arroje luz en términos numéricos, de proporción, de porcentaje? ¿Cuán marcado es este problema en nuestra sociedad hoy día? Esta condición es más, ¿verdad? Más sobre los últimos estudios, ¿verdad? O encuestas asociadas a la población afectada con esta condición. Dentro de aquellos que han pronunciado o han contestado que han sufrido o sufren activamente trastornos de depresión, dentro de ese universo, dentro de la, ¿verdad?, de lo que es la población en general, dentro de ese universo de los que sufren depresión, por lo menos de un 12 a un 15% de esa población experimenta este tipo de trastorno del acaparamiento. Si te das cuenta, está íntimamente ligado con trastornos depresivos, que, contestando a tu pregunta, ataca de manera más particular a lo que es la población de adultos maduros o envejecientes. ¿Por qué? Dentro de lo que es el acaparamiento o el retener o acumular, ¿verdad?, posesiones, lo que es, ¿verdad?, materiales, utensilios, alimentos, hay una severa crisis emocional, como por ejemplo, estas personas luchan mucho con la soledad. También luchan con el estado de que les va a faltar algún día, van a pasar necesidad. No solamente tienen esa amenaza en su mente, sino que históricamente han vivido episodios de escasez y necesidad, sea en la infancia o en la adultez. Por ejemplo, perdieron trabajo, perdieron tal vez un domicilio por no poder pagar la hipoteca, o han experimentado relaciones rotas en la familia. Entonces la amenaza, el fantasma, el miedo de que no pueda sostenerme por mí mismo, de que algún día me falte lo que es esencial, es lo que psicológicamente y emocionalmente empieza a construir este trastorno de acaparamiento. O sea, en otras palabras, la persona vive bajo ¿verdad?, la intuición o la idea de que voy a empezar a guardar cosas que no necesito para el día malo, que tal vez nunca vuelva a llegar. Y ante esta condición, la persona vive bajo un acaparamiento tan infrahumano que pone en riesgo su vida, pone en riesgo en su salud. Ha habido casos en los medios televisivos y en la prensa de personas que han tenido que ser rescatadas en su propia casa. Hay personas que han muerto porque también acumulan mascotas, acumulan también, ¿verdad?, comida ya expirada. Y el olor es tan severo, tan fuerte, que tienen que ser denunciados
como una emergencia sanitaria y encuentran a la persona muerta porque han pasado días, semanas o meses sin saber de la persona, y como no hay visibilidad, no hay acceso por tanta acumulación de, ¿verdad?, de material o de acumulación de utensilios, no hay forma de poder darle un cuidado o una visitación de cuidado, sea de los vecinos o de los familiares que existan de esas personas. Pero la población más afectada es la envejeciente y la adulta madura, y está ligada íntimamente a un trastorno psicológico de pérdida. Y doctor, partiendo de la premisa de lo que usted explica, nosotros advenimos en conocimiento cuando vemos en la prensa televisiva, escrita, los casos severos de acumulación, que ahí interviene de alguna forma, ¿verdad?, el gobierno, los medios de comunicación, para brindar ayuda a este adulto mayor o a esta persona que está pasando por esto. Pero en el carácter personal, ¿dónde nosotros establecemos el límite o la raya? Porque yo puedo estar pensando, esto precisamente que yo estoy guardando es una previsión de poder tener unas provisiones en caso de que falten. Entonces, como nosotros vivimos en un país tropical, en la ruta de los huracanes, me gusta tener esto, esto y esto, simplemente por precaución. Pero cuando yo como ciudadano debo entender que ya mi conducta me está levantando una alerta de que puedo ir en dirección precisamente de este problema de acaparamiento. Sí, muy buena observación de parte tuya, Geraldo. Una cosa es, ¿verdad?, hacer provisión, ya que estamos en ruta, ¿verdad?, la isla, sobre lo que es, ¿verdad?, eventos atmosféricos, ¿verdad?, o fenómenos naturales. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona con este tipo de trastorno, la persona no necesita un evento amenazante, no necesita una amenaza real. Psicológicamente ya lo construyó. O sea, en otras palabras, ese paciente, esa persona con el trastorno de acaparamiento, vive psicológicamente esperando una amenaza o un peligro que nunca llega, pero ya llegó en su mente, ya llegó en su psiquis. De ahí es que responde, ¿verdad?, el por qué el acumular cosas. Entonces ahí te das cuenta, una cosa es tú prepararte para un día malo o para una catástrofe atmosférica como un huracán, y otra cosa es tú estar viviendo siempre bajo la ansiedad y la amenaza que no tengo, me falta algo, y para evitar que esa amenaza yo sigo acumulando. Recuerde, estamos hablando de una desorganización, medicinas expiradas, alimentos expirados, falta de lo que es limpieza e higiene. Son dos escenarios muy diferentes, que uno presenta lo que se llama una habilidad preventiva que es saludable, y el otro no representa ningún tipo de prevención, sino de deterioro psicológico y de deterioro sanitario. ¿Qué ambientes o qué escenarios pueden ser propicios a caer en ese trastorno? ¿Qué factores pueden contribuir para que la persona llegue a ese punto? Los dos elementos de mayor riesgo son personas con relaciones rotas o solitarias. O sea, muchos de nuestros ancianos de hoy en día son particularmente la población de mayor riesgo a este síndrome o trastorno de acaparamiento, porque encuentran en acumular estos, ¿verdad?, este exceso de cosas en su hogar y en su vida, como una compañía, les crea una falsa seguridad de que tengo para el día malo. Y más importante aún, personas que han experimentado pérdida, abandono o pérdida de domicilio, ante esa experiencia traumática siempre viven, o ¿verdad?, con una sombra traumática de que no vuelvan a pasar ese tipo de experiencia, y por eso el cúmulo les da una seguridad. Acuérdese, para usted o para mí nos crea lo que se llama una amenaza, una incomodidad, un riesgo a la salud, tanto
psicológica como emocional, un problema sanitario de higiene para la comunidad, pero para la persona que lo sufre es casi su vida. Por eso es que tú vas a encontrar personas que sufren este tipo de trastorno y cuando el gobierno quiere intervenir a ayudarlo o los vecinos quieren ayudar, pásale la máquina al cortagrama, aunque tienen la casa ya cubierta por la vegetación, o que el municipio no le tiene que recoger lo que es la basura, y aún así resisten ese tipo de ayuda, es que la persona ha creado un apego con lo que son, ¿verdad?, las posesiones. Han creado un apego y entonces lo encuentran como una amenaza el que invadan, el que traten de ayudarlo, porque la persona ha creado una identidad extendida con lo que es la acumulación y por ende el acaparamiento. Hay una forma de detectar mucho antes de que lleguen a ese punto, y evitando, ¿verdad?, de que esa persona llegue, ¿verdad? Hay una forma como de detectar esa posibilidad. Y como mencioné, una de ellas es personas con historial de depresión o historial depresivo. Uh-huh. Esta es una de las variantes o lo que se puede llamar una de las direcciones que la condición puede llevar a la persona en una adultez madura o, ¿verdad?, lo que es en envejecimiento, les puede llevar a este tipo de desvío en el funcionamiento. O por el otro lado, personas que hayan sufrido experiencias traumáticas como relaciones de familia rotas, aún en edad, ¿verdad?, se puede llamar edad funcional, edad madura, encuentran a través de este tipo de condición una compañía, una falsa seguridad. Recuerden, esto es un trastorno psiquiátrico de primera categoría que amerita una ayuda médica, amerita una ayuda psicológica y existe tratamientos tanto psiquiátricos como de trabajadores sociales y de ayuda psicológica para este tipo de personas que están afectadas con este tipo de trastorno de acaparamiento. ¿Se puede salir de allí, doctor? O sea, hay alternativas, hay herramientas para salir de ese trastorno. Sí, las personas van a necesitar una ayuda psiquiátrica, ¿verdad?, medicación y ayuda psicológica para poder lidiar con este trastorno, ¿verdad?, de ansiedad particular y de depresión que produce, entre otras cosas, esta dinámica de acaparamiento. La persona por su cuenta no lo va a lograr. La persona puede, ¿verdad?, recibir una ayuda, dejarle la casa como nueva, dejarle todo organizadito, todo recogido, todo limpio, y en cuestión de 3 meses la persona vuelve a reincidir con la conducta de acaparamiento. Por lo tanto, estas son personas que necesitan compañía, algún tipo de tratamiento o algún tipo de apoyo social para poder recuperar la función que perdieron a nivel personal. ¿Podría ser trastorno de acaparamiento solo en una categoría? Sí, puede ser en múltiples. Puede ser en múltiples, pero por ejemplo, mi problema es que he tenido mala experiencia financieramente y ahora todo es buscar la forma de guardar. Le estoy poniendo un ejemplo. Puede ser en otras áreas, solamente en esa categoría y ser trastorno. Mucho como mencioné, eso puede ser una de las causales, no necesariamente tiene que, ¿verdad?, verse más agudizado como un trastorno de acaparamiento. Así que en principio la persona puede, como tú lo explicaste, sufrir una ansiedad, una amenaza a la escasez, pero que la persona, ¿verdad?, transicione a un trastorno de acaparamiento, cada caso es individual. El riesgo está ahí, pero no significa que es un mandato a recaer en ese tipo de condición. Ahora bien, hay personas que tienen este tipo de trastorno para con mascotas. He leído en la prensa de personas que tenían 20 perros, 30 gatos, o tenían casi, ¿verdad?, un surtido de diferentes tipos de animales domésticos. No tenían alimentación, no había cuidado, había también unas denuncias de maltrato de animales. O sea que la condición puede tomar unos giros, unas vertientes bien particulares. Por eso es que cada caso tiene una particularidad que necesita ayuda médica.
Doctor, en términos de el cuidado que debe observar la persona que está alrededor de esta persona que posiblemente está en un trastorno de acaparador, ¿cuál debe ser un indicador? Y voy a poner un ejemplo hipotético. Yo estoy notando que esta persona, un ejemplo, ya van en varias ocasiones o en múltiples ocasiones que hemos tenido, o la persona misma que está bajo la situación, ha desechado productos en varias ocasiones, tal vez hasta el mismo producto, por fecha de expiración. Eso para mí debe ser un indicador. ¿Y cuáles indicadores adicionales para yo, desde la perspectiva de familiar o amigo cercano, pueda brindar esa ayuda? ¿Qué es un indicador para mí? Por ejemplo, que tú le hagas una limpieza y esa persona te dice, no me botes eso porque lo voy a necesitar. Siempre tiene un plan para todo. Tengo planes con este artículo, tengo planes para arreglar este otro electrodoméstico, no te deshagas de él. Algunos recurren a esta condición donde la persona deshace de esos artículos y va directamente a lo que es al zafacón a buscarlos y recuperarlos, a pesar de que ya están descartados. Eso pasa con el alimento, la ropa, detergentes. O sea, esto es una condición sumamente delicada y que pone en riesgo a la persona, porque aún tú tratando de ayudarla, la persona se sabotea. O sea, puede ir literalmente a lo que se llama un dumpster, meterse allí y ellos lo ven como una misión de rescatar lo que tú le estás quitando, aunque no tenga utilidad alguna, tanto sea alimentos como que sea de procesiones o prendas. ¿Por qué? Porque la crisis está aquí, en la psiquis. El artículo perdió función hace tiempo, pero en la mente, en la cabeza del que lo sufre, le representa todavía una seguridad. Por eso es que necesita tratamiento y terapia de grupo para ir rompiendo con esos patrones falsos de seguridad que deterioran psiquiátricamente a la persona. Cuando uno está viendo a algún familiar que está cayendo en esto, doctor, pero difícil que quiera, especialmente en las primeras, lo mejor etapas, o no sé, usted me dirá, que no quiere buscar ayuda, que siente que está bien. De eso tiene que ser muy, muy complicado y muy difícil, ¿cierto? Sí, definitivamente la mayoría de las personas que experimentan y sufren de esta condición que se está generalizando, particularmente en lo que son economías occidentales. Esto no ocurre mucho en lugares, ¿verdad?, donde no existe tanto esta cultura del consumo, pero es muy particular en nuestras culturas de consumerismo. Muchas veces tiene que haber una intervención del Estado, como, ¿verdad?, una ley de hospitalización forzosa para poder, ¿verdad?, ayudar al familiar en crisis. Y eso es en el caso de los familiares. En el caso del gobierno, porque la mayoría de estas personas no tienen contacto con familiares, algunos de ellos pues sufren de demencia o de síntomas iniciales de Alzheimer. Wow. El gobierno tiene que intervenir de manera en emergencia y básicamente declarar estorbo público sus propiedades y hospitalizarlas de manera voluntaria, porque, vuelvo y oriento, es un trastorno psiquiátrico muy debilitante. Con el fin de nosotros poder colaborar de alguna forma en toda esta situación, y como usted menciona, es un trastorno que está proliferando y nosotros debemos entonces estar muy pendientes. ¿Qué efecto pudiera tener que yo, como amigo, vecino, familiar, decida vaciarle toda esa acumulación a esa persona? ¿Qué efecto pudiera tener en ellos? Bueno, sí, ¿verdad? Si es un familiar o un amigo logra hacer dicha tarea, tiene que prepararse mentalmente, porque la persona que sufre el trastorno lo puede ver como, ¿verdad?, su peor enemigo, por un lado, y por el otro lado, en cuestión de 3 meses, volver otra vez a todo lo que se pudo limpiar y todo lo que se pudo corregir, la persona vuelva a reincidir en la misma conducta de acaparamiento. Por eso, en la mayoría de los casos, las personas que, ¿verdad?, son rescatadas inicialmente con este tipo de intervención tienen que ser relocalizadas o las ubican con un familiar bajo supervisión. No los dejan vivir solos, sino el Estado toma en alguna manera jurisdicción de la persona, porque van a reincidir en el mismo conflicto. Wow.